Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿cuántas partes de tu vida estarían mejor si desarrollaras buenos hábitos en cada una de ellas? ¿Pensaste alguna vez cuántos hábitos te gustaría desarrollar para lograrlo? Para el 100% de las personas con las que hablamos cada semana por mail, Instagram o YouTube, lograr sus objetivos no se trata de desarrollar 1, 2 o 3 hábitos. Lograr sus objetivos requiere muchos más. Las personas que logran que sus negocios crezcan año a año sin descuidar su vida personal o familiar, lo logran gracias a tener decenas de hábitos, y hoy te vamos a compartir cómo lograr eso mismo. Hoy vamos a continuar avanzando en nuestra serie especial de 4 episodios sobre cómo utilizar los hábitos como herramienta para aumentar tu productividad. En el episodio anterior hablamos sobre cómo desarrollar hábitos paso a paso, y hoy cubriremos cómo pasar de tener uno a muchos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 397. Y para grabarlo van a estar acompañando, Lu, bienvenida. Gracias, Santi, ¿cómo estás? Y también me va a estar acompañando Mati, que es el autor de Super Emprendedor Pensaba, Mati, que no es mentira. Que no es mentira. Y que, dados todos los libros que hay sobre hábitos, es interesante pensar que nosotros escribimos nuestro libro de hábitos hace ya 7 años aproximadamente. 7 años, sí, lo empezamos a trabajar un poco antes, porque obviamente empezamos a trabajar con la comunidad de Super Hábitos ya hace 8 y un poquito más, entonces tomamos toda esa información, pero sí, la publicación fue hace 7 años. Que es muy loco, es bueno que hoy en día haya mucha más información sobre el tema. En ese momento había prácticamente nada, especialmente en español, pero en inglés tampoco había mucho, así que nos pone muy contentos haber aportado ese granito y poder seguir haciéndolo. De eso se trata esta serie. De eso se trata el show de Super Hábitos, y espero que lo podamos seguir haciendo a lo largo del tiempo. Tengo que decir, obviamente, que Mati y Lu también son dos de las personas que mis conocidos consideran más dementes respecto de mantener hábitos, así que van a sacar los jugos de eso. Y de hecho, uno de los puntos que muchas personas le llama la atención, por ejemplo, de Mati, cuando Mati hacía su informe de hábitos, es: Mati, ¿cómo controlas 115 hábitos? Bien, gran parte del secreto es lo que vamos a estar viendo hoy, así que no dejen de escucharlo, porque, como dijimos, vamos a estar trabajando el punto clave de cómo pasar de uno a muchos hábitos. Antes de empezar, quiero recordarles que si este episodio les sirve y quieren que más personas se enteren de estos mensajes, porque piensan, le vendría bien incorporar, organizarse, si ven que están sufriendo con su negocio y no tienen tiempo para nada, pueden recomendarles el podcast. Si quieren hacer eso, pueden recomendarlo, o también pueden dejarnos una reseña en Spotify. Bien, pueden entrar a su aplicación desde Android o iPhone, buscan las estrellitas, buscan el show Super Hábitos, abajo hay una estrellita. Si quieren que mucha gente se entere, dejen 5 estrellas. Si quieren que nadie se entere, o que cuando lleguen piensen, mejor me voy, dejen una estrella y probablemente funcione para eso. Como le dijimos, vamos a trabajar de cómo pasar de uno a muchos hábitos. Exacto, y esto es importante. Santi mencionó recién el tema de mi control de hábitos y mi lista actual de más de 100 hábitos. Y una cosa que es muy interesante es el hecho de que la mayor parte de las personas, cuando escucha ese número, lo que les surge, y acá quienes están del otro lado pueden evaluar cómo lo sintieron cuando escucharon que Santi lo dijo recién, surge una pequeña resistencia, ¿no? Porque nos genera preocupación. ¿Cómo yo voy a lograr hacer todas esas cosas? Frente a lo cual, lo que les propongo es un pequeño ejercicio. Primer ejercicio es pensar: si hicieran una lista de 100 comportamientos de 5 minutos aproximadamente, que podrían realizar día a día y que ayudarían a que su vida sería mejor, y los pudieran hacer todos los días, ¿su vida sería mejor? A lo cual la respuesta probablemente sí, ¿no? Que es lo que estuvimos hablando en los episodios anteriores. Si yo les digo, tenés que recordar eso todos los días, probablemente es una fuente de estrés. Pero si recordamos lo que hablamos en los 2 primeros episodios de esta serie, y si no los escucharon, definitivamente les recomendamos que lo hagan, cuando los trabajamos como hábitos, todas esas conductas suceden sin que nosotros sintamos que es un esfuerzo. Y para que eso suceda, a lo largo de esta serie nosotros hablamos de una primera herramienta, que lo hablamos en los episodios anteriores, que es el control de hábitos. Y hoy vamos a hablar de la que creo yo que es
la segunda herramienta más importante en términos de escalar. Porque de alguna forma, cuando desarrollamos nuestro primer hábito, somos como el conquistador que llega a un nuevo continente, ¿no? Es todo difícil. Tuvimos que cruzar el océano, tuvimos que aprender desde cero cómo es esto de los hábitos, cómo funcionan, pensar nuestras prioridades, pensar cómo elegimos el hábito. Cruzamos todo ese océano, llegamos, tratemos de no ser como los conquistadores históricos, pero a esta conquista metafórica, llegamos a la costa y de repente bajamos, pusimos uno de estos palos que traían para decir llegué hasta este lugar y ya estamos ahí. La herramienta que vamos a ver ahora, que nosotros la descubrimos intuitivamente haciendo ajustes, después la llamamos encadenamiento de hábitos, con el tiempo descubrimos un montón de información científica respecto de cómo eso funciona a nivel mental, ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero esta herramienta que nosotros descubrimos se trata de cómo para el segundo hábito, o el tercer hábito, o el cuarto hábito, ya no necesitamos empezar desde cero, como lo hicimos con el primero. Y si nosotros podemos hacer eso, lo que podemos hacer es lograr, de vuelta manteniendo esto de los hábitos, de que no hay un nivel de esfuerzo en sostenerlos una vez que los formamos, podemos nosotros escalar mucho más rápido la cantidad de buenos comportamientos que vamos desarrollando, buenos en relación a nuestros objetivos, mucho más rápido y de una forma que se siente muy orgánica, muy natural. Una de las ideas clave detrás de esta herramienta de la que vamos a hablar, ¿puedo presentarla? Porque hicimos toda la... Puedo presentarla. Bueno, la idea de la que vamos a estar hablando básicamente es, como decía Matiel, encadenamiento de hábitos. La idea básica detrás del encadenamiento de hábitos es que nosotros vamos a utilizar un hábito como disparador de otro hábito que va a continuación. Una de las está súper estudiado, por ejemplo, hay un libro que se llama Peak, que a mí me gusta bastante, que de hecho para preparar este episodio en particular estuve como revisando bastante las notas, porque habla sobre qué diferencia a las personas que tienen mejores rendimientos de las personas que no. Y dentro de Peak, una de las cosas que me acuerdo que más me llamaron la atención era, en un momento el autor plantea, bueno, ¿cuánto podemos aprender como personas? ¿Cuál es el límite de la cantidad de cosas que puedes aprender? Esta es una pregunta que intelectualmente es llamativa. Y lo que el autor planteaba básicamente es que vos podés aprender una cantidad infinita de cosas, entre comillas, siempre que puedas relacionarlas con cosas que aprendiste previamente. Bien, gran parte del aprendizaje que nosotros tenemos va a efectivamente consolidarse cuando nosotros vayamos vinculando como esos especies de caminos neuronales que se van consolidando y que podemos recorrer. Bien, entonces, y esa idea después la retomaron también autores hablando específicamente de esto. Por ejemplo, en 2014 Scott, que es un blogger, escribió un libro específicamente sobre encadenamiento de hábitos, y lo que él planteaba era justamente eso, cómo nosotros podemos aprovechar esos caminitos neuronales para llegar de un punto al otro. Y de hecho, muchos años después, James Clear en Atomic Habits también toma esa idea y dice, bueno, si nosotros tenemos caminos neuronales que están ya, digamos, muy pisaditos porque los hábitos ya los tenemos muy afianzados, es mucho más probable que nosotros podamos poner otra cosa y que el cerebro llegue rápidamente ahí también. Que suena como una idea súper simple, más ahora que está como muy hablada, ¿no? En un montón de fuentes, como decía Santi recién. Pero si lo piensan y lo analizan y lo comparan con las otras opciones, si no hacemos encadenamiento de hábitos, sino que aplicamos lo que les contamos en el episodio 1 de la serie, para cada nuevo hábito, sin hacer este chequeo de cómo puedo encadenar este nuevo hábito con algo que ya tengo formado previamente y usarlo como disparador. En realidad es una idea muy simple, pero es un súper hack de productividad que, si lo aplicamos consistentemente a lo largo del tiempo para todos los hábitos que queremos formar, vamos a lograr esto que decía Mati al comienzo, que suena como... Incluso yo pensaba, las personas por ahí escuchan que tenés, no sé, 100 hábitos, 60 hábitos, 50 hábitos. Suena hasta irreal, hasta imposible, hasta abrumador. Y en realidad es súper lograble para cualquier ser humano que use estas herramientas. Entonces, es muy simple la idea, pero aplicada consistentemente. O sea, si vos la aplicás, seguís los consejos. Y esta serie está pensada en orden, ¿no? Para que vayan aplicando en orden de episodios las herramientas que les vamos dando. Si vos formás el primer hábito con las herramientas que te dimos en el episodio 1, haces el control de hábitos y te aseguras de tener tu mecanismo y tu ritual de mantenimiento, ¿no? De cuidar ese hábito que ya formaste y de no descuidarlo y que no se rompa. Y usás esto para formar los hábitos siguientes, en vez de hacerlo desde cero o por aparte o como cajitas separadas. En realidad es muy poderoso. Suena muy simple la idea, pero es muy poderoso lo que se puede lograr, y es de una manera u otra aprovechar
ese esfuerzo que ya hiciste, ¿no? Es como, ya hice un esfuerzo inicial. Bueno, ¿cómo lo aprovecho y lo uso como escalón para subir al siguiente escalón? Sí, que he visto en la práctica que tiene efectos súper interesantes. Como decía Blue, en uno de los episodios anteriores yo contaba, cuando estábamos hablando de qué hábitos incorporar, porque en el episodio 2 hablamos de cómo saber cuál es el siguiente hábito que quieres incorporar. Y yo contaba, bueno, en un momento hice un análisis y dije, che, no sé si me siento bien o no sé qué también me siento. Me gustaría tener una forma de medir eso mejor o estar ubicado. Entonces fui a buscar a la literatura de inteligencia emocional y encontré que muchas personas recomendaban, bueno, poner un puntaje a tu día. O, por ejemplo, otro hábito que también incorporé es el hábito de utilizar no me voy a acordar el nombre de ahora del cuadro, pero es muy parecido a la rueda de las emociones, pero no es una rueda de las emociones, sino que es un cuadro. Donde vos te sentás y de acuerdo a qué tan bien te sentís o mal y de acuerdo al nivel de energía vos decís cuál es el estado de ánimo en el cual estás en un momento determinado. Son dos hábitos diferentes que yo los puedo incorporar con súper facilidad porque ya tenía, por ejemplo, un diario. Entonces, para mí, escribir un diario, que lo vengo haciendo hace años, era bastante simple y simplemente sumar esos, de vuelta, 15, 30 segundos después, no me costó absolutamente nada. Que si yo hubiera querido, por ejemplo, decir, voy a hacer un hábito todos los días. Dijimos que no está bueno anclar tus hábitos a horarios necesariamente, pero yo dijera, por ejemplo, voy a ponerme una alarma todos los días a las 9 de la noche para hacer un diario de cómo me siento hoy. Y el hábito sería muchísimo más difícil. Probablemente el nivel de cumplimiento que pasé en ese hábito tengo un nivel de cumplimiento del 99,9%, o sea, bastante alto. Sí. No hubiera tenido 99,9% sobre dos hábitos que incorporé al mismo tiempo. Y te hubieses demorado mucho más en formar ese segundo hábito. Exactamente. Que una cosa que es interesante, porque de vuelta, el tema de hoy es lograr tener muchos hábitos, ¿no? Lo que se percibe como para otras personas como muchos hábitos. Y acá hay que retomar una idea que hablamos en el episodio 1, que es que ya tenemos muchos hábitos. O sea, esta herramienta del encadenamiento de hábitos sigue la línea de entender cómo nuestro cerebro ya funciona y construir sobre eso. Porque si cada uno de ustedes revisa su día, probablemente ya hay hábitos que tienen encadenados. Lo que pasa es que no fueron elegidos o no fueron construidos de manera deliberada. Pero en general nos pasa de que, no sé, recuerdo cuando trabajaba en el estudio, en el estudio jurídico, cuando yo llegaba, cada persona tenía su serie de hábitos de llegar a la oficina, ¿no? Como que entraban, más o menos dejaban la llave en el mismo lugar, a partir de ahí iban a la cocina, preparaban de la misma forma el café, de ahí se sentaban, de ahí veían ciertas cosas en su computadora, alguno veía el diario, alguno veía su agenda, alguno revisaba el celular, y ahí de repente tenemos 4, 5, 6, 7 hábitos encadenados. Y eso que sucede naturalmente y que hace que sea fácil realizar esas 5 o 6 conductas sin pensarlas, es lo que estamos tratando de lograr ahora, pero de vuelta haciendo este cambio a que sea a propósito. Porque, como dijo Santi, o sea, esta analogía que decíamos de ya no necesitamos cruzar el mar de vuelta, no necesitamos volver a construir el camino neuronal. Es como estamos utilizando una ruta, un camino que ya construimos y sumándole un poco más de camino al final, un cambio extra en esa misma ruta. Entonces, nosotros, al siempre utilizar, o siempre que podamos, anclar los nuevos hábitos que queremos desarrollar a hábitos que ya tenemos, lo que hacemos es simplificarnos mucho la vida. Y de hecho, acá voy a sumar un pequeño detalle, que esto no lo habíamos hablado, pero me parece que suma. De mi lista de 115 hábitos en el control de hábitos y todo, yo los tengo ordenados por grupos. Que esos grupos son hábitos que están encadenados entre sí. Que en general se disparan todos juntos, se realizan todos más o menos en el mismo orden. Para mí sirve utilizar la palabra para hábito a la conducta individual y hablar de rutinas para hablar de un conjunto de hábitos encadenados entre sí. Y en realidad esos 115 hábitos quizás son 5 rutinas o 6 rutinas. Ahora no lo tengo, ya lo busco enseguida si quieren para contarlo, pero son 5 o 6 rutinas. Entonces de repente no es que yo estoy 115 veces en el día pensando en que voy a hacer todas estas cosas, sino que 5 veces se dispara y como está muy claro lo que voy a hacer en ese momento y cada acción me recuerda a la que sigue y me recuerda a la que sigue, no se siente como un esfuerzo y cuando menos me quiero dar cuenta de repente metí 30, vamos a ver ejemplos antes de terminar el episodio, pero metí de repente 15 conductas o 20 conductas buenas para mí sin tener que estarlo pensando, sin que se sienta como un esfuerzo. Que ahí se deslizan en lo que estás diciendo y de lo que decías Santi recién, un pequeño consejo súper práctico que lo van a poder aplicar y va a ser la vida más fácil, que es que siempre es mejor encadenar hábitos como o sea, en esto de la idea de rutinas o de bloques, como encadenar un hábito con otro hábito que
Va a funcionar con cualquier hábito que ya tengas formado, porque la idea es que usarlo como disparador, entonces va a funcionar. Pero siempre va a ser mejor si lo puedes encadenar con un hábito previo que está relacionado, como lo que decía Santi recién. No encadenó el hábito de control emocional con el hábito de tomar agua, por ejemplo, que igual funcionaría como disparador, de vuelta, o sea, a nivel técnico funciona, pero va a ser mucho mejor, mucho más natural y mucho más fluido si lo encadeno con el hábito del diario, que están como dentro de una misma rutina o un mismo bloque de tipo de actividades similares, ¿no? Como que yo estoy en un modo cuando hago la rutina de mañana y estoy en un modo cuando hago ejercicio y estoy en un modo cuando tomo agua. Entonces son diferentes tipos de actividades. Si lo podemos encadenar, esto quizás sirve para cuando ya tenemos varios hábitos, con uno similar, ¿no? O que esté dentro de una rutina similar, como decía Mati, va a ser mucho mejor o mucho más provechoso, por más que igual va a funcionar de otra forma. Tenía una idea que se me está... ahí volvió, perdón. Por un segundo, porque la tenía, te empecé a escuchar Lu, se fue, y cuando se cayó dijo, tengo que traer mi idea. Y fue como un segundo en el cual tenía que volver. Un punto clave de lo que está diciendo Mati, de tener rituales o rutinas separadas, es que se adaptan mucho mejor a cómo funciona el día a día de las personas. Y esto es clave porque cuando empezamos a involucrarnos con la organización del tiempo, caemos rápidamente en esta idea de voy a organizar todo mi día y voy a secuenciar todas las actividades y todas las cosas que van a suceder a lo largo de mi semana. Y la realidad es que no sucede de esa forma. ¿Por qué? Porque si tenemos un negocio, nos llega un proveedor, se cae un cliente, tenemos que resolver urgencias, hay interrupciones, hay imprevistos. Al vos poder encadenar hábitos en bloques, lo que estás haciendo es asegurarte el cumplimiento. Es como que vos de alguna manera abrís la puerta, asegurás cumplimiento, cerrás y arrancás el día. Que de hecho el principal, y eso si no lo adivinaron, sépanlo ahora, la principal rutina de productividad en términos de hábitos va a ser generalmente la rutina de la mañana, que tiene mucho diseño para esto. ¿Por qué? Porque vos te levantas temprano, en un horario que estás más tranquilo, puedes encadenar muchos hábitos. De hecho, yo diría, no tengo el cálculo, pero probablemente de los hábitos que yo controlo, el 80-85% de mis hábitos deben estar dentro de mi rutina de la mañana. Entonces es como que yo llego al final de la rutina de la mañana y empiezo el día. Y tengo obligaciones, tengo cosas para hacer, etcétera. Pero no es como que tengo un hábito, una hora de cosas programadas, hora de cosas programadas, lo cual suena tortuoso y probablemente lo sería. Y ahí entra esto que dice Lu de, como de alguna forma, podríamos decir, el flujo de actividades. No, ahora vamos a meternos exactamente en cómo hacer este encadenamiento de hábitos. Lo que hacemos es, nosotros tenemos un hábito que desarrollamos, llegamos al punto que hablamos en los episodios anteriores de, listo, este hábito se siente natural, lo mantengo con más del 85%, más del 90%, no se siente como un esfuerzo, hábito consolidado, genial, ¿qué sigue? Cuando pienso que sigue, lo que voy a hacer es retomar la lógica que hablamos ahí. Voy a analizar ahora cuál es la siguiente conducta que va a tener el mayor impacto en mi día a día, el mayor impacto en que yo avance respecto de mis objetivos. Identifico esa conducta y ahí lo que me voy a hacer es la pregunta de, ¿esto se puede conectar con hábitos que ya tengo desarrollados o debería pensar un momento desde cero? Sabiendo que, con todo esto que estamos diciendo, si fuese posible conectarlo con un hábito que ya tenemos, mucho mejor. ¿Por qué la rutina de mañana es un gran momento para hacerlo? Porque la mañana tiene estas propiedades que también hablamos en los episodios anteriores de nuestra energía está más alta, entonces taclear tareas incómodas es más fácil, y también porque socialmente la mañana tiende a ser más tranquila, es decir, está más bajo control, es un poco más rutinaria que el resto del día donde aparecen muchos más imprevistos. Entonces, yo digo, listo, esta conducta la voy a conectar con el hábito que tenía. Entonces, lo que me estoy ahorrando en el diseño de esta conducta es, primero que nada, el disparador. Porque ahora mi disparador no tengo que pensarlo desde cero, el disparador es el final de la conducta anterior. Y dependiendo de cómo lo quiera manejar, quizás incluso me puedo ahorrar el pensar la recompensa. Porque una de las cosas que puedo hacer es utilizar la recompensa que antes servía para un hábito y que ahora sea la recompensa del ritual. Con lo cual, si se fijan, hasta en el trabajo mental de cómo identificar que el desarrollo del nuevo hábito, la vida se hace más fácil. Siempre teniendo en cuenta esto que dijo Lu de que el flujo se sienta natural. Si yo de repente quiero, desarrollé el hábito de, esto pasa por ejemplo, con, meditar y con ver noticias. Si alguien tuviese la idea de que ver noticias fuese un buen hábito, de repente si yo estoy viendo que siempre por conectarlos en ese orden, me está pasando que cuando me siento a meditar estoy todo alterado porque acabo de ver las noticias, probablemente es una mala idea y tenga que o invertir el orden. Después de meditar veo las noticias, entonces pierdo el efecto. Pierdo el efecto, claro.
Entonces ahí lo voy a entrar a trabajar. Pero lo que vamos a hacer es, de vuelta, incorporar esta pregunta en nuestro flujo de trabajo de desarrollo de hábitos de, a ver, lo puedo encadenar y dentro de los hábitos que ya tengo, ¿cuál es el lugar justo? ¿Sí? ¿Cómo se va a acomodar mejor? Y ahí el siguiente consejo es, siempre que hacemos esto, mantener una mentalidad de principiante y los principios que hablamos de desarrollo de hábitos. Porque uno de los grandes errores que podemos cometer, y lo decimos porque los cometimos en su momento, ahora tratamos de no hacerlo, es de alguna forma empezar a autocatalogarnos como, no, es que yo soy una persona que tiene muy buenos hábitos. Yo soy muy bueno desarrollando hábitos y perder esa humildad que uno tiene cuando está empezando algo que lo reconoce como difícil. Y de repente empezar a cambiar nuestras expectativas. No sentarnos a escribir exactamente esto de disparador, conducta, recompensa y tenerlo claro. No empezar por hacer la conducta simple, porque bueno, este ya es mi segundo hábito, puedo hacerla un poco más compleja. No, como el perder esa humildad lo que genera es que, de vuelta, la dificultad de cambio se haga muy alta, baja el cumplimiento, se genera frustración y ahí de repente sí corremos el riesgo, y por eso hay que mantenerlo, de no solo afectar este hábito, sino también afectar los hábitos a los cuales lo encadenamos. Sí, nosotros tenemos y hacemos mucho énfasis, y está muy buena esta aclaración, Mati, mucho énfasis en generar hábitos que sean sustentables a lo largo del tiempo. Y siempre que puedas tener un mismo resultado con un hábito más simple o con uno más complejo, tenés que ir por el más simple. Y yo dije, por ejemplo, sí, suma estos dos hábitos, pero los chicos son testigos y lo hemos convivido. Nosotros siempre que hacemos las planificaciones anuales o las planificaciones trimestrales, muchas veces por ahí venís con un tema en la cabeza y cuando haces la revisión decís, me acabo de encontrar que lo que dijimos el episodio anterior, este tema es un tema que debería atender de cierta manera. Y no es que, y esto nunca pasa, y yo sé que la gente lo hace, porque cuando lo vi, pensé, ¿cómo las personas viven haciendo este tipo de cosas? Muchas personas dicen, sería bueno hacer esto, bueno, lo hago. Y automáticamente pasan a ejecutar el hábito, a asumir el hábito. Los hábitos son inversiones de largo plazo, y como son inversiones de largo plazo, vale la pena mantenernos humildes, saber que puede existir la posibilidad de que sea más difícil de lo que nosotros pensamos. Entonces, al nosotros hacerlo de esa manera, queremos sentarnos y diseñar bien el hábito, pensar cuál es la mejor versión de este hábito que puedo sumar. ¿Hay alguna forma en la cual puedo hacer este hábito más eficiente? Podría no tener este hábito en absoluto y quizás las cosas se resolverían por otro hábito que ya tengo. Bien, siempre queremos mantener ese foco en el minimalismo de los hábitos. Yo soy un pro del minimalismo de los hábitos. Mati también, o sea, de vuelta, yo tengo mejor acceso a la lista de hábitos de Mati que el 99% de la población, o quizás un poquito más. Pero incluso para la cantidad de hábitos que Mati tiene, siempre, o Lu, siempre tenés un foco en no tener nada que podría no estar ahí. Y también hay que tener cuidado con algo que nos va a pasar o que nos puede pasar siempre, no solo cuando estamos empezando a formar hábitos, así conscientemente, que es perder de vista esto que decían de la mentalidad de principiante y entusiasmarnos, ¿no? Como, buenísimo, tengo todos estos hábitos nuevos, me siento como que estoy ahí, ¿no? Como en la gimnasia de formar hábitos y que lo tengo bajo control y que ya lo entiendo y lo descifré. Que está buenísimo, pero podemos entusiasmarnos con todas esas cosas que siempre hay para hacer, ¿no? Como hábitos nuevos que me gustaría sumar y cosas que me gustaría tener en mi rutina y demás. Y podemos caer en errores, como estos que decían recién, podemos caer en errores de complejizarlo, pero también de querer, sin darnos cuenta, terminar intentando formar varios hábitos a la vez. Y nos puede pasar, o sea, me pasó a mí hace muy poco y tuve como que volver a mi centro y reenfocar o sea, que te puede pasar siempre, ¿no? O sea, incluso a nosotros nos puede pasar de ir por el caminito claro de la buena planificación y de este es el hábito que estoy intentando formar ahora, esta es mi prioridad y de repente recibir ideas de afuera, conversar con personas, me pasó eso, ¿no? Como conversar con personas que me den consejos que están buenísimos, pero de repente yo como quedarme pensando, volver a analizar y decir, no, la verdad es que proyectarlo, ¿no? Como lo que decía Santi, es una inversión de largo plazo. Si lo proyectás a largo plazo, lo proyectás a 12 meses, a 24 meses, ¿qué va a ser mejor? ¿Que ahora complejices y sumes cosas o que te mantengas firme en ese hábito que elegiste con todas estas herramientas, ¿no? De cómo lo encadenas bien, mantener el control de hábitos para cuidarlo y demás. ¿Cómo va a ser tu vida en 12 meses si te mantenés minimalista y súper enfocado? ¿Y cómo sería si lo complejizás y te entusiasmás y sumás un montón de cosas que no hacen falta para el resultado y que probablemente te van a poner en una mala posición
en el mediano y en el largo plazo. Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque eso es algo que nos puede pasar de vuelta con mentalidad humilde y de principiante, siempre te puede pasar. Ahora y más adelante, cuando domines todas estas herramientas, te puede pasar de caer en el entusiasmo, ¿no? O sea, como la parte positiva de aprender a formar hábitos te puede llevar sin querer a cometer estos errores. Que hay una fuente de tranquilidad siempre es el control de hábitos, ¿no? Cuando yo llevo mi control de hábitos, si lo estoy complejizando mucho, rápidamente va a aparecer. De hecho, va a aparecer quizás con color rojo, ¿no? Porque de repente, sí, va a haber varios días en los cuales estás incumpliendo varias cosas y va a ser una alerta. Claro, me voy a empezar a dar cuenta de que acá hay un problema. Y algo que me parece interesante, esto que decía Santi del minimalismo de hábitos, es que hay dos caminos para hacerlo. Uno es la cantidad de hábitos, ¿no? De repente digo, bueno, son muchas conductas, pocas conductas, ¿no? Son esenciales, no son esenciales. Pero también podríamos decir que hay una especie de minimalismo intra-hábito, ¿no? O dentro de cada uno de los hábitos. Que ahí entra el no complejizar o sobreprofesionalizar los hábitos. Que de vuelta, y esto hago un mini paréntesis, todo esto que estamos hablando se aplica a nuestros hábitos personales, familiares y hábitos del negocio. En los tres lugares se da, ¿sí? Lo dijimos en el episodio 1, pero vale la pena recalcarlo. Nosotros, como dueños, como dueñas de negocio, tenemos hábitos que utilizamos para gestionar ese negocio. Y si no los tenemos conscientes, los tenemos subconscientes, hay que revisarlos y ver si son los correctos o no son los correctos. No importa cuál sea el área en el cual estemos pensando, tenemos que ver que sea la cantidad justa, pero también dentro de esos hábitos no complicarlo. Que acá entra algo que, a falta de un mejor nombre por ahora, siempre nosotros hablamos como de la filosofía del 8. Nosotros cuando hablamos de la filosofía del 8, básicamente la idea es decir que muchas veces las personas se vuelven locas tratando de ser un 10 en un área de su vida, y lo que eso genera es que terminen siendo un 2, un 3, un 1 quizás en otras áreas de su vida, y eso lo que tiende a generar es un desequilibrio y, en términos un poco más amplios, una infelicidad y frustración en el largo plazo. Mientras que cuando tenemos personas que apuntan a ser un 8 de manera equilibrada en las diferentes áreas de su vida, lo que logran es estar bien en general y avanzar de una manera mucho más linda en términos de disfrute personal y mucho más productiva en el largo plazo. Porque, y esto viene del principio de Pareto, en general pasar de ser un 8 en un área a ser un 10 requiere muchísimo esfuerzo. Entonces nosotros podemos con un 20% del esfuerzo llegar al 8 y ahorrarnos todo el extra de ser el 10, que ser el 10 vendría a ser en este caso ser el mejor o tener lo mejor que existe. Y esto es muy importante en términos de si yo voy desarrollando muchos hábitos. Porque si yo de repente estoy pensando en que quiero dentro del negocio tener rutinas para revisar las métricas, para hacer un buen seguimiento al equipo de trabajo, a las personas con las que estoy, estar al tanto de lo que les pasa a mis clientes, tener tiempo, que esto surge un montón siempre que hablamos, tener tiempo para innovar, para ver qué sigue dentro de mi proyecto. Y al mismo tiempo, a nivel personal, quiero estar saludable y me gusta leer porque disfruto de leer ficción y me gusta sacar a pasear a mis mascotas. Y al mismo tiempo, a nivel familiar, quiero pasar tiempo con mi pareja y quiero pasar tiempo con mis hijos y educarlos. Si yo trato de ser el 10 en cada una de esas cosas, lo que me va a pasar es que me saturo. Y eso se ve reflejado en los hábitos. Se ve reflejado en un sobreperfeccionamiento de, no sé, mi sistema de organización y el hecho de que nunca está listo. Se ve reflejado en un sobreperfeccionamiento de me la paso leyendo todos los libros que hay de crianza. Entonces, ahí esto es muy importante, el minimalismo dentro de los hábitos, que se ve en buscar los hábitos que nos permiten ser un 8 en cada área, pero no complejizar más allá de eso. Sí, la contracara de lo que estamos hablando, o lo que motiva en realidad a que le hagamos tanto énfasis, es que hay un costo en hacer un hábito. Y un ejemplo muy claro de pasar de un 8 al 10, y lo vi hace poco charlando con Mari con temas de la dieta, y me estaba contando de un caso de una persona que empezó a hacer un cambio de hábitos de alimentación y empezó a comer bien y se transformó en una persona saludable, que está bien, tiene un porcentaje de grasa, una mujer tiene un porcentaje de grasa corporal del 25%, que está bastante bien, que entrena 4 o 5 veces a la semana, pero esta persona estaba aconcajada porque decía, me gustaría tener menos grasa corporal, quiero bajar, quiero tener 17. Bien, y el tema es, uno piensa de que si te toma 2 unidades de tiempo o esfuerzo tener un 25, pasar a tener, por ejemplo, si bajaste 30 a 25, te tomaría 2 más. Y lo cierto es que pasar de ser un 8 a un 10, te va a tomar 8 unidades más de tiempo. Y la verdad es que la vida tiene muchísimas áreas que son interesantes, porque vos, por ejemplo, vos decís, voy a desarrollar hábitos porque la mayor parte de la gente tiene malos hábitos.
o tiene hábitos que son por default, básicamente. Entonces yo digo, bueno, voy a empezar a cuidar. Y tenés el área de mental, cómo desarrollo mejores hábitos de mente, ¿no? El área espiritual, cómo medito, cómo estoy más conectado con mi esencia. Tenés el área de tu carácter, cómo soy una persona que controla mejor sus emociones. Tenés el área de cómo ser más feliz. Entonces, tenés el área de tus relaciones con tus hijos, como pareja, como futura pareja de otra persona. Entonces, hay tantas áreas y el mundo es tanto más complejo de lo que era antes, que quizás estabas en una cabaña y tenías como 3, 4 áreas, qué sé yo. Siempre tuvimos muchas áreas, pero a lo que me refiero es como que ahora las vemos más y nos es más claro. Entonces, si nos ponemos a hacer un 10 en cada una de esas áreas, no vamos a llegar a ningún lado. Y ese es el tema. Lo que terminamos teniendo es, primero que nada, no solo que no es que la gente llegue a hacer un 10, sino que muchas veces ni siquiera llegamos a hacer un 10, sino que abandonamos. Pero si llegas a hacer un 10, quizás te vas a terminar encontrando con que abandonaste otras cosas que genuinamente son importantes. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que, y de vuelta, yo soy súper fan de esto, tenemos que sentarnos y pensar, ¿qué es lo que yo realmente quiero con esto? Tomando en cuenta el hecho de que al hacerlo estoy descuidando otra cosa. De hecho, con Mati grabamos hace un tiempo atrás ese episodio del ejercicio de la lista del 525 de Warren Buffett, que no era de Warren Buffett. Sí, se escuchan ese episodio que no sé qué número es, Mati, si lo podemos buscar. Ahora pero bueno. Sí. Hablamos un poquito de eso, cómo vos podés sentarte y elegir en estos 5 cosas puedo lograr y el resto dejarle. Decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo quiero lograr y qué no voy a lograr? Y ahí vos agarras y decir, bueno, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para estar bien en esta área? Por ejemplo, para decir, mira, la verdad es que yo no soy una persona que le encante la ropa, pero no puedo estar con ropa destruida todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es lo mínimo que tengo que tener para estar bien presentado? Si no soy fan del ejercicio, ¿cuánto es lo mínimo de ejercicio que tengo que hacer para que esta área se mueva? Y ahí puedo hacer eso, puedo agarrar, incorporar un hábito, meterlo en un ritual y listo, ya está, cumplí, déjalo ahí, termina el día. Pone tu cabeza de vuelta, vas a necesitar memoria RAM, si lo pones con la metáfora de la computadora, vas a necesitar cabeza libre para otras cosas, porque igual van a surgir otros temas que te interese trabajar. Y si perseguís todo el tiempo el 10, que no es muy difícil, salvo que solo te dediques a eso todo el día, cosa que no le pasa a nadie, porque tenemos, como decía Santi, muchas áreas de la vida en simultáneo todos los días, lo que vas a hacer es frustrarte un montón y vas a estar todo el tiempo con la mirada en eso que sigue, en eso que falta, y muchas veces perdés de vista, como en el caso que decías recién, Santi, de la mujer esta, todos los logros que ya tenés, ¿no? Como que muchas veces estamos mirando tanto hacia adelante que perdemos de vista como todo el caminito que venimos haciendo. Entonces de repente, no sé, habrá alguien que diga, no, pero todavía no tengo 100 hábitos. Bueno, pero tenés 5 y el año pasado no tenías ninguno de estos hábitos que querías tener en tu vida. Entonces también está bueno tener mucho cuidado usar la filosofía del 8 y no volvernos locos persiguiendo los 10 en todas las áreas, porque nos vamos a frustrar y vamos a perder de vista el objetivo real que hay detrás de todo esto, que no es formar hábitos por formar hábitos, no es bajar de peso por bajar de peso, hay una razón detrás, ¿no? de cada uno de los hábitos que cada uno elige formar, como les dijimos antes. Va a ser 100% personal cuál sea el hábito que sea mejor para cada uno en este momento, en qué orden los vas a sumar, va a ser parte de tus objetivos personales, de lo que vos quieras lograr y quieras hacer. Entonces, con esta idea también está bueno como preservar eso, ¿no? Como mantenernos muy enfocados en nuestras prioridades y mantenernos también con una mirada amplia de largo plazo hacia adelante, pero también hacia atrás, y ser conscientes y conectarnos con el proceso que vamos haciendo y disfrutar en el momento los resultados que vamos obteniendo, que también es como decíamos cuando hablábamos de recompensas, también es una forma de reforzar el hábito de estar formando buenos hábitos, ¿no? Como si yo todo el tiempo estoy mirando hacia adelante, todo el tiempo estoy persiguiendo el 10 y frustrándome, estoy dándome como un feedback negativo constantemente que me va a desmotivar y me va a hacer abandonar muchas veces. En cambio, si yo todo el tiempo estoy mirando hacia adelante, como mirada a largo plazo, mucho foco, usando estas herramientas y estos hacks que les estamos dando de cómo formar hábitos de forma más simple, y avanzando de forma consistente hacia eso y siendo muy conscientes de lo que estoy logrando y lo que estoy avanzando y cuáles son mis prioridades, me estoy todo el tiempo me estoy desafiando, pero también me estoy dando un feedback positivo que refuerza que yo pueda seguir durante muchos años formando los hábitos positivos que yo quiero tener en mi vida, y eso es una rueda positiva que se puede mantener a largo plazo. Si no, nos estamos como auto boicoteando. Que ahí hay dos detalles dentro de esto que dice Lu que son importantes. Uno es siempre ponerlo en la perspectiva del tiempo.
¿no? Yo dije al comienzo del episodio, y estos son los detalles que muchas veces pasamos por alto, pero hablamos, Santi dijo, ¿hace cuántos años que escribimos Super Emprendedor? Y yo dije, hace más de 12 años que estamos trabajando con este tema de hábitos. Entonces, si ustedes ponen en ese contexto el número de hábitos totales, cambia la perspectiva. Yo ya de repente, no, o sea, yo no me siento mal de no jugar al básquet como juega al básquet LeBron James, porque claramente no invertí la cantidad de tiempo necesaria, ni de cerca. Por más que él tenga un talento natural, yo culpar a su talento natural no sería justo, porque esta persona le dedicó su vida a eso. Entonces, primero es poner esto siempre en el contexto del tiempo. Si yo pienso, ¿cuánto me gustaría lograr, tipo, jugar al básquet como tal persona? Decir, bueno, ¿cuánto tiempo necesito prever para eso? Y si lo vale o no lo vale para los objetivos que yo quiero lograr, ¿no? Como que eso es súper importante. Y segundo es recordar esto que lo hemos dicho 1000 veces cuando hablamos de organización del tiempo, lo mencionamos hace poco con Santi cuando hablamos del tema de ordenar ideas y notas y archivos, y es también apoyar el proceso. Hablamos ya de encadenamiento de hábitos, hablamos del control de hábitos, con sacar cosas de nuestro cerebro y tenerlas por escrito. Que acá entra lo que Santi ha dado en llamar el tener manuales de procedimiento de los hábitos o tener checklist de los hábitos. Que esto es una herramienta que de vuelta surgió muy intuitivamente trabajando nosotros. Ojalá más personas lo hagan y lo aprovechen. Pero básicamente es tener una nota, no necesita ser nada complejo, puede ser una nota en un cuaderno, puede ser un documento digital también, en la cual nosotros tenemos un checklist, es decir, ahí la vieja y confiable casilla de verificación en una lista de puntos de, bueno, esta rutina, este ritual que va conectando hábitos, ¿qué hábitos incluye? ¿Cuáles son las acciones clave? ¿Y cuáles son los puntos que tengo que tener presente? Porque algo que hace mucho más fácil cumplirlos correctamente es el hecho de yo no tener que estar pensando en el momento, sino poder abrir un documento e ir siguiendo los pasos de ese documento. Hace que sea mucho, mucho más fácil el repasar de que no nos olvidamos de nada. De hecho, como Santi, ahora busco el episodio, pero hace un tiempo hablamos de la importancia de los checklists. Es lo que hacen los pilotos de avión para hacer despegar un avión. Por más que estudiaron durante años para hacerlo, ¿por qué voy a estar repasando todo de memoria con el riesgo que eso implica si yo puedo simplemente tener un papel a mano que me permita repasar cada uno de esos puntos? Y no importa cómo te sientas ese día, si llueve, si salió el sol, si estás triste, enojado, contento, si tenés eso, vas a ir haciéndolo y no te vas a olvidar de nada y no te vas no vas a teñir, digamos, el ritual o el hábito por otras cosas. Sí, que fue interesante el origen de esta herramienta porque nosotros tres lo empezamos a hacer por separado, de alguna forma, sin hablarlo. O sea, parte de mi inspiración venía, obviamente, yo tengo un amor no oculto por la gestión de operaciones en empresas, que obviamente procedimientos, todo eso está ahí. Y me di cuenta de que me pasaba haciendo mis rituales de la mañana que se me pasaban cosas. Y después cuando hacía el control de hábitos al otro día decía, no hice este hábito. ¿Cómo puede ser que me olvide este hábito? Entonces lo empecé a escribir. Con el tiempo me crucé con este libro de Checklist Manifesto, que es súper interesante, habla de cómo el mundo puede cambiar básicamente usando checklist y hace mucho énfasis en el hecho de que somos menos consistentes de lo que pensamos en el cómo ejecutamos las tareas. De hecho, uno de los puntos disparadores del libro es, el autor cuenta que había muchísimos, estaban midiendo la tasa de muertes postquirúrgicas en un hospital y le pidieron a enfermeras que empiezan a notar si se cumplían ciertos procedimientos básicos para la operación. Como por ejemplo, limpiar antes de usar ciertas herramientas, etcétera. Cosas que cualquier persona que pasó una semana en una facultad de medicina lo sabe. Y se encontró que pasaba muy seguido que no se hacían. Entonces empezaron a utilizar checklists en salas de operatorias y empezaron a tener muchísimos mejores resultados porque la gente era más consistente. Entonces yo lo empecé a usar por el lado de los procedimientos. Después empecé a incorporar checklists arriba de eso, donde yo, por ejemplo, tengo mi lista y tengo títulos grandes. Entonces no es que tengo que leer todo el procedimiento completo porque lo hice muy específico, sino que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y empecé a ver, un día lo comenté en una de las comunidades y alguien dijo, sí, desde que yo estoy haciendo algo así, estoy teniendo muchos mejores resultados con cumplir mi ritual de la mañana. Y me acuerdo que lo charlé con los chicos y digo, che, me dijeron esto, está buenísimo. Y los chicos dijeron, sí, nosotros siempre lo hicimos. Yo me decía, maldición, ¿por qué nunca les pregunté antes? Y de repente es algo que funciona bastante bien. Sí, ahora estoy viendo si logro encontrar el episodio, pero claro, el punto es ese, es hacer que sea más fácil la ejecución de la tarea. Creo que todos lo vivimos un poco durante la pandemia con los cartelitos en los baños de cómo lavarse las manos.
¿No? Vieron que de repente en todos los baños públicos había un cartel de recuerda, abrir el agua, ponerte el jabón, hacer estos 5 movimientos. Y es muy probable, si ustedes revisan su comportamiento, que el hecho de que ese cartel esté ahí hacía mucho más fácil para ustedes realizarlo correctamente, o como mínimo activaba una parte de su cerebro de, lo podría hacer de esta manera, incluso si no lo hicimos siempre. Entonces, eso que estamos haciendo es sacar el peso de que nuestra mente lo recuerde y hacer que la conducta sea más fácil. Que si queremos formar el hábito, de vuelta es algo que nos va a ayudar mucho y que en la medida en la cual estamos tratando de que nuestra mente mantenga en forma muchos caminos neuronales nuevos que fuimos desarrollando, esto hace que sea mucho más fácil. Y fíjense cómo se van conectando las cosas que dijimos. Control de hábitos, con encadenar, con lograr dentro de eso lo que dijo Lu de un flow entre las diferentes actividades. Que eso esté respaldado por un checklist que está a mano y todo está minimalizado para que estén las cosas que nos aportan, pero sin sobreexigirnos. ¿Puedo interrumpirte, Mati? Un Sí. punto clave esto que estás diciendo ahí es, fíjense cómo no ocupamos, para tareas que implican muchísimos avances cotidianos, cómo ocupamos muy poco poder de procesamiento. Y esta es una de las partes clave de los buenos sistemas. Una cosa que me pasa muy seguido y creo que a ustedes también, es, muchas veces me preguntan, ¿qué tenés para hacer mañana? O ¿qué vas a hacer tal día? Y nunca sé qué tengo que hacer mañana, pero siempre está anotado en mi calendar. Y eso para mí es bastante interesante porque yo no tengo que estar recordando las cosas que tengo para hacer, pero sé que todas las cosas que tengo para hacer están en un lugar que cuando necesito verlas voy a poder encontrarlas. Y y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que tenemos que tratar de hacer con cualquier sistema de organización. Siempre que podamos ahorrar poder de procesamiento para decisiones que vamos a tener que tomar en el día a día, es mejor, y eso es parte de la clave de lo que está diciendo Mati, porque los hábitos de por sí ya nos reducen muchísimo la cantidad de procesamiento que tenemos que hacer. Tener el ritual hace que incorporar nuevos hábitos secuencialmente sea más fácil. Tener anotados eso hace que todavía sea más fácil y los resultados de vuelta se vuelven con menos esfuerzo. Incluso también para aplicarlo, siempre que estamos en el proceso de formar hábitos, vamos a tener instancias de revisión, ¿no? Y de ajuste semanales. Está bueno también tener ese momento de revisión de, bueno, ¿cómo me fue? ¿Cómo voy con este hábito que estoy intentando formar y que puedo mejorar o ajustar? Porque uno hace bien la tarea de planificar y pensar todas las partes, pero puede pasar que en la ejecución surjan cosas que uno no pudo prever o que no sabía. Entonces está bueno tener un momento de revisión. Y en esos momentos también la lógica del checklist es muy útil, y la lógica de simplificarlo y de hacértelo fácil es muy útil, porque podemos identificar, bueno, esta semana hice esto tal cual lo había previsto para este hábito, lo encadené de esta forma, usé este otro hábito como disparador y demás, pero surgió esto que no lo pude prever, quiero hacer un ajuste. Y ahí lo que podemos hacer, que también sirve para tareas cotidianas, ¿no? Para evitar que se repitan errores a futuro, es corregir el checklist. Sumar algo, ¿no? Nuevo, o corregir algo en el checklist, y también liberamos como ese espacio mental. No estamos preocupados porque la semana pasada me fue mal en esto y ahora qué va a pasar, sino que hacemos el momento de revisión, de ponerle cabeza, corregimos el checklist y confiamos en que cuando me levante al día siguiente y tengo el checklist, que ya previó esas correcciones o esos cambios, y yo solamente lo que tengo que hacer es seguirlo y ejecutarlo y ponerlo a prueba, y tendré otra instancia de revisión en la cual veré si funcionó o no y qué más tengo que ajustar. Y si mantenemos este ejercicio constantemente todas las semanas, indefectiblemente vamos a llegar al punto en el cual vamos a tener el procedimiento pulido lo suficiente como para que fluya de la mejor manera, vamos a formar el hábito y vamos a quedarnos con esa herramienta de chequeo para mantener el hábito a largo plazo. Algo que me parece divertido escuchándolos es cómo muchas de esta conversación que estamos teniendo en el episodio explica cosas que para las personas cuando hablan con nosotros a veces no les hace sentido, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a veces no recordamos cosas. Santi lo dijo recién, ¿no? Esto de, a veces me preguntan qué tengo que hacer mañana y no sé. Y es porque está bien, tu cerebro está libre, tu cerebro está teniendo esa conversación, no está pensando en qué tiene que hacer mañana, porque estás apoyándote en un sistema. Y también nos pasa mucho, esto yo lo noto mucho cuando de repente con Lu estamos hablando con gente, que de repente vos estás hablando de algo, estás trabajando y alguien te dice, ¿sabes qué? La otra vez vi que hay un libro sobre ese tema que vos estás trabajando que te podría interesar. Y en mi cerebro no hay un salto de, qué interesante, voy a leer ese libro, porque automáticamente se activa este sistema que estamos hablando del minimalismo, ¿no? Pero esa área está funcionando bien en este momento. Eso ya está en un 8. Porque incluso si hay un libro, las chances de que ese libro
me siga manteniendo en 8, o sea, no necesito leerlo para estar ahí, pasar a 10 va a ser todo un costo, y de repente en temas que te interesan y en los que estás activamente involucrado, no activas la lectura, pero eso es lo que explica después por qué vos vas desarrollando otras áreas. Porque ese desinterés en algo que en realidad es interesante o que en un universo de recursos infinitos sí te involucrarías, es lo que permite que en un universo real de recursos finitos vos puedas ir expandiendo como tu zona de influencia, ¿no? Entonces fíjense cómo muchas veces estas cosas son contraintuitivas, ¿no? Asociamos a la persona, y siguen apareciendo los mitos de la productividad, ¿no? Asociamos a la persona productiva como alguien que entra en flow y recuerda todo el tiempo, en lugar de darnos cuenta de que estas industrias que son súper prolijas y tienen las mejores tasas de seguridad, es porque lo tienen anotado, no porque sus cerebros sean prodigiosos. Entonces, el entender todas estas cosas nos permite tomar acciones que son muy contraintuitivas para lo que la persona común piensa cuando piensa en alguien que es productivo, y que sin embargo explican por qué el 95% de las personas nunca logran estos niveles de productividad y algunas sí. Es re interesante. Justo ayer leí a un autor que estaba hablando sobre qué significa ser inteligente. Es una pregunta muy divertida, ¿no? Porque ¿qué significa ser inteligente? Y decía básicamente toda una parte que no es el IQ o ese tipo de medidas, pero decía probablemente la inteligencia a un nivel evolutivo es la capacidad de recordar cosas y aplicarlas con resultados a situaciones prácticas. Y mientras escuchaba eso pensaba, sí, es verdad, pero también recuerdo hace poco haber leído a alguien decir, que me parece muy interesante, nunca deberías recordar algo que poder revisar. O sea, nunca debería recordar algo que puedo consultar o memorizarlo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, estoy pensando en Evernote, que Evernote, es una función que no uso de Evernote, lo voy a aclarar, pero Evernote tiene esta función por la cual cuando te tira sugerencias de notas relacionadas a lo que vos estás utilizando. Entonces, por ejemplo, es decir, bueno, tenés que recordar cosas porque si no, ¿cómo vas a combinar elementos? Que es la base de la creatividad, ¿no? Combinar elementos para generar cosas nuevas. Y bueno, quizás ni siquiera tenés que recordar porque Evernote te va a tirar de vez en cuando como esas conexiones hechas por vos. Es interesante. Y otra nota que voy a decir 100% a tono personal. Hablamos de muchos hábitos, nosotros tenemos muchos hábitos, pero por ejemplo, uno de mis sueños respecto a los hábitos sería tener 5. Es como en mi búsqueda del santo grial de los hábitos. De hecho, en un momento pasé, cuando era muy chico, eso fue hace más de 10 años, yo tenía una lista que la tengo guardada todavía, que pasé muchísimo tiempo pensando, si solo pudiera tener 5 hábitos, ¿cuáles serían? Y pasaba muchísimo tiempo como diciendo, bueno, si tengo pero no me cubre esta área, pero si tengo esta otra me cubre, si tengo esta naturalmente va a surgir la otra. Y con el tiempo de renuncié y tengo muchos más de 5 hábitos, pero lo sigo pensando. Y quizás aceptaste ser un 8 en minimalismo. Claro, quiero ser un 8, voy a ser un 10 en minimalismo, quiero ser un promedio, pero... Igual es un buen, o sea, por más que uno después tenga más de 5, es un muy buen ejercicio para pensar, bueno, ¿cuál es tu top 5? Como saber cuál es. Entonces también usarlo como orientación para tomar decisiones en la vida real, digamos. Bueno, de hecho me acuerdo que alguien decía también, perdón que traiga tantas citas juntas, alguien también decía que las personas exitosas son lentas para aceptar y rápidas para desechar. O era al revés, no sé. A mí me gusta más esa porque se parece más a mí. Claro, sí, como que rápidamente sacas lo que no va. Sí, claro, yo creo que es eso. Cuando te das cuenta que algo no funciona, lo sacas rápido. Tiempo, claro. Y no porque algo... O sea, no porque algo brilla asumís que es oro. Que eso creo que es interesante. Pasa mucho... O sea, y eso nos pasa a nosotros mucho de vuelta. No sé si esto igual o no al episodio, pero nos pasa mucho a nosotros cuando aparecen los bestsellers de productividad. Fíjense que nosotros tres somos muy escépticos. Cuando aparece con mucha... Todo el mundo aparece con... Somos desconfiados en general igual. Puede ser. Sí. Pero sí es verdad como que o sea, en general con las ideas. Con las personas somos bastante confiados. Sí, bueno, sí, era un chiste. Era una exageración igual. Pero con este hábito que sí está bueno, me parece, para todo el mundo, de ser muy cuidadosos con qué incorporás, ¿no? Qué objetos incorporás, qué hábitos incorporás, qué ideas, qué cosas metés en tu día, en tu tiempo. Está bueno un poquito de escepticismo, de desconfianza, para no, esto, ¿no? Que decía Santi, para no decirle que sí a todo, o no entusiasmarte con todo lo que aparece, o sentir que es necesario. Si te divierte y lo querés hacer está bien, pero no tener ese hábito de agarrar todo porque brilla. Claro, que ahí entran dos filtros que son. Filtro 1 es, si necesito esto o no, para mí esto es 8 en todas las áreas. Al sumo si quieren pueden ser 9 en una, pero si no, 8 en todas las áreas. Entonces vos pones ese primer filtro, lo cual hace que haya mucha información que ni la veas porque no la necesitas, estás bien.
Y que creo que esa es una ventaja. Cuando decís, bueno, esta área sí la quiero trabajar, te sumergís, y algo que uno tiende a encontrar es que en casi todas las áreas que nos ha pasado a lo largo de los años, hay mucha información o mala o subóptima, ¿no? Y hay poca información que sea muy, muy buena. Entonces, mucho del trabajo que uno hace es pasar tiempo descifrando cosas hasta que llegas al núcleo, y una vez que llegas al núcleo y con ese núcleo lo que logras es con poco esfuerzo mantenerte en 8, dejas de verlo. Que es también una cosa que a mí me parece graciosa a medida que pasan los años, de cómo hay un montón de áreas en las cuales... Todo esto está publicado, pueden ir al sitio, simplemente nos pusimos reflexivos esta semana, pero si van en superhábitos.com/archivo, están todos los artículos, desde el primer artículo de Superhábitos, cuando estábamos descifrando todo el proceso y cómo íbamos haciéndolo. Y hay muchas ideas que hoy en día de repente se han vuelto como muy conocidas, que nosotros las encontramos en esa época y las mantuvimos simplemente porque hicimos toda esta investigación muy a fondo, llegamos a conceptos que quizás eran poco conocidos pero que funcionaban, y nunca tuvimos necesidad de cambiarlos porque nos siguen produciendo resultados. Sí, y también nos pasa de que yo creo que por ahí de ese lado viene el escepticismo. De vuelta está la sección del podcast de hablamos y ya dijimos como la... Claro. Ahora hablemos... si querían hacer como desarrollar muchos hábitos, eso está cubierto. Claro, pero es como que nosotros quizás somos personas que creo que leemos más que el promedio de las personas y dedicamos mucho tiempo a esto. Y hemos visto muchos sistemas, y yo creo que con los chicos nos ha pasado que llegaste a un punto en el cual simplemente te decepcionaste sistemáticamente, entonces sabes que ahora cuando aparecen cosas nuevas generalmente es más o menos lo mismo que lo anterior cambiado. De hecho, el otro día escuchaba, por ejemplo, a alguien en el podcast de Tim Ferriss que decía, esto es slow productivity, ¿no? Y yo escuché Slow Productivity y digo, bueno, es algo que nunca escuché, Slow Productivity. Sé que el movimiento slow es súper interesante, entonces digo, bueno, quizás es una combinación copada. Y cuando le dije, esto es Stephen Covey. O sea, básicamente, no es cuestión de hacer más, es cuestión de hacer lo importante. Ok, sí, ya sé. Entonces, me voy a pasar toda la vida leyendo los 100.000 nuevos bestsellers de productividad, que los leo. O sea, dentro del equipo yo soy el que más lee, entonces yo me salgo de mi camino para leer esos libros y verificar. O sea, a mí me pasan libros y yo los voy a leer y voy a venir al ciclo y decir, este libro no va, este libro sí va, metámosle, porque es mi rol. Pero sistemáticamente me encuentro con libros que dicen más o menos lo mismo, cambiado, lo cual genera esa desconfianza que decía Lu. Sí, que también que la contracara a esa desconfianza es confianza en los principios naturales, ¿no? O sea, cuando encontraste como los principios básicos de un área, si confías en eso y no te dejas llevar por todas las cosas nuevas que surgen con diferentes nombres, probablemente estés bien. O sea, probablemente no quiere decir que no tienen que leer nada, ni que no hay que estar abiertos a las cosas nuevas, o nuevos descubrimientos, o nueva información, que eso siempre está bueno. Y Santi en el equipo siempre es el que nos trae, ¿no? Como los nuevos estudios, la nueva información que surge, que siempre está bueno estar actualizado. Pero probablemente para una persona que nos está escuchando, que no quiere complejizarse, si lees los 7 hábitos, o escuchás esta serie de hábitos incluso, y aplicás, o agarrás Super Emprendedor y aplicás, y no lees mucho de lo nuevo que va surgiendo en estos años, probablemente vas a estar bien, porque vas a tener como los principios básicos de cómo se forman los hábitos y de cada área, salvo obviamente que surja un nuevo estudio de neurociencia que demuestre que todo lo que creíamos que era cierto ahora en realidad no es cierto, que sí, pero no creo que suceda, y si sucediera te enterarías. Me parece que uno se enteraría, o sea, si estás más o menos en tema te enterarías, y está súper bien si haces algún cambio al respecto, pero si estás teniendo resultados y estás atendiendo, ¿no?, como a los principios fundamentales, vas a estar bien. Que hay sumo dos cositas. Voy a dejar en las notas del episodio todos los que fuimos mencionando. Ahí encontré, Santi, el episodio en el cual hablamos de los checklists, encontré el episodio en el cual hablamos de priorizar. Acabo de sumar también el link para el primer episodio de la serie de los 7 hábitos, que también los mencionamos un par de veces. Todo eso va a estar en superhábitos.com/397. Creo que lo que es importante es esto de sumergirte en un tema sumergirte al 100% cuando lo tenés que resolver, llevarlo al punto donde está el 8 y de ahí, mientras se mantenga ahí, dejarlo. Y creo que lo que nos pasa a nosotros es difícil que aparezcan nuevos, a veces aparecen nuevos estudios y los vemos, pero es raro que digan algo que uno no sepa cuando llevas muchos años de experiencia en un tema, ¿no? Desde un punto de vista práctico, vos decís, bueno, esto lo vi funcionar 100 veces, ahora entiendo por qué, pero yo ya sabía que funcionaba, no había hecho un escaneo del cerebro mientras tanto, pero tenía ese chequeo. Entonces, igual es el episodio 3 de la serie, todavía nos queda el episodio 4 donde vamos a hablar un poco más de detalles
del nivel más avanzado que hay en términos de trabajo de hábitos, cuando empezamos a meternos en los hábitos que normalmente son más difíciles de controlar y que por lo tanto un porcentaje más chico de las personas los desarrolla. Cómo trabajamos hábitos dentro de nuestro negocio o dentro de áreas de vuelta en las que en general el tema de hábitos se lo trabaja mucho menos, como a diferencia del tema de salud o de meditar, que se escucha mucho. Así que todavía nos queda este último episodio donde ya no solo vamos a hablar, ya hablamos de cómo ir escalando el tema de hábitos, de empezar a tener muchos hábitos, pero ahora vamos a meternos en los detalles que hacen la diferencia dentro de las personas que tienen muchos hábitos. Muchas veces me pregunto o pienso sobre cuando uno es cómplice de una actividad improductiva. Por ejemplo, cuando a nosotros nos pasa a veces que, como nosotros no trabajamos en una oficina, nos encontramos para grabar o nos encontramos para hacer una reunión y estamos charlando un tema y es como que todos queremos decir nuestra parte o lo que se nos ocurre a partir de lo que pensamos o dijeron los demás. Y vos te das cuenta, si yo digo esto, abro la puerta 15 minutos más, que no empezamos a hacer la reunión. Y de repente Mati dijo, quería decirte un par de cosas más, pero por amor a la simplificación voy a dejar esto cerrado acá. Gracias, chicos, por sus reflexiones. Gracias a vos, Santi. Gracias, Santi. Y por sus experiencias también. Y todas esas horas dedicadas a ver qué funciona y qué no. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Recuerden que si quieren que más personas reciban este mensaje y tengan mejores hábitos y vivan mejor con menor esfuerzo y puedan habilitar otras áreas de su vida que probablemente requieren atención o que vale la pena darle atención, como disfrutar de las personas a tu alrededor, pueden compartirnos, pueden hacer que lleguen más personas dejándonos una reseña en Spotify. Van a su aplicación Spotify desde Android o iPhone, buscan el show de Super Hábitos. Ahí van a ver unas estrellitas abajo, pueden ponernos 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas. Nosotros preferimos que nos pongan 5, no por nada en particular, pero si lo hacen vamos a estar agradecidos. Pero si ponen 1 también, bueno, gracias por tomarse el tiempo de hacer esto que les pedimos. Hacer su parte. Hacer su parte. Gracias por estar ahí y nos vamos a estar escuchando el próximo lunes en el episodio 398 del show de Super Hábitos. Chau, chau.